Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Camino a la Fe, todos los domingos a las 11 en Radio Guadalquivir. Bienvenidos a todos a este acto en el que la Fundación Catalina Mir conmemora su centenario este año. Con este acto se pretende recordar la figura y obras de Catalina Mir, mujer emprendedora e impulsora del acceso a la educación de los niños y niñas escolarizados en Jaén en las primeras décadas del siglo pasado. Yo soy Daniel Martínez, presidente de la Fundación, y contamos en este acto con la presencia de María José Estevez, que es abogada y estudiosa de la figura de Catalina Mir, quien seguidamente nos hará una semblanza biográfica de Catalina Mir. Miguel Álvarez Ferrón, a mi derecha, profesor de enseñanza secundaria y bachillerato, graduado en Derecho e Historia, que nos va a hablar acerca de la Escuela del Niño Jesús de Praga, pionera en el acceso universal a la educación. Y finalmente nos acompaña Juan Manuel Matés Barcos, catedrático de Historia Económica, que igualmente nos hablará de la Escuela Nocturna de la Fundación Catalina Mir. No me corresponde a mí alargarme en la presentación de este acto, y seguidamente vamos a pasar al turno de las intervenciones que están previstas. Comenzaremos por la de María José Gómez Estevez a mi izquierda. Brevemente indicaré que María José es graduada en Derecho por la Universidad de Jaén, ejerció la abogacía haciéndola compatible con la protección de negocios familiares, la famosa almería de José Gómez Estevez, y la dedicación a las intervenciones solo. Se recuerda en el escaparate de la tienda del Paso de la Estación la primera televisión que vino a Jaén en los años 60, y la acera abarrotada de aficionados al fútbol siguen recuerdo. Desde hace años cultiva su afición a la historia familiar y se ha centrado recientemente en la figura de Catalina, de la que nos hablará. Además, está casada y es madre de 2 hijos. Buenas tardes. Antes de iniciar mi exposición, quisiera saludar al presidente de la Fundación Catalina Mir, a los nietos y bisnietos de la familia de Catalina Mir y a todos los amigos aquí presentes. Por último, también quisiera agradecer especialmente a Jaime y a Magoya el cariño con el que nos han hablado de esta figura y todo lo que han puesto a nuestra disposición, tan generosamente documentos, fotografías. Me siento muy honrada que se haya contado conmigo para hablar de esta figura femenina que fue tan adelantada a su tiempo. La excelencia humana son raras y cuando aparece una persona con estas características, lo normal es que se intente seguir su ejemplo. Fue una persona grande en su vida y en su obra, y en todos los ámbitos, tanto el humano como el cristiano. Comienzo mi exposición diciendo que no se puede hablar de Catalina Mir sin hablar de la Escuela del Niño Jesús de Praga, y no se puede hablar de la Escuela del Niño Jesús de Praga sin hablar de Catalina Mir, porque los dos forman un solo cuerpo. Catalina Mir nació el 24 de diciembre de 1881 en Palma de Mallorca. Fue una deseada niña que colmó de alegría el matrimonio formado por Carmen Real y Francisco Mir Palmer. Era una conocida familia que vivía en Palma de Mallorca y que tenía una buena posición económica debido a la buena marcha de la empresa paterna. Participaban activamente de todos los eventos sociales de la época
Y también don Francisco Mir Palmer recibe en herencia una casa que se llamaba Sonbuy, que estaba cercana al puerto de Palma y es donde allí transcurre la niñez, la feliz niñez de Catalina. Catalina recibe una esmerada educación en colegios de la zona cercanos a su domicilio, pero ya más mayorcita se traslada sus padres con ella a Barcelona para que continúe su educación allí. Y residen en la segunda planta del número 74 del Paseo de Gracia. La muestra de un gran talento y sensibilidad, y no solamente se le da una exquisita educación, sino que también se le da una esmerada formación religiosa. Esta formación religiosa, con el transcurso de los años, la ayudará en la toma de decisiones. Aunque se traslada a Barcelona, en verano vuelve a Palma de Mallorca, vuelve a su querida Sonbuy. Y allí, durante su infancia y posteriormente su juventud, pues desarrolla una gran sensibilidad que se plasma en 3 libros que escribe a lo largo de su vida. El nombre de los 3 libros son Memorias de una triste, Relatos de Mallorca y Jaén y Cuadritos y Recuerdos. Son escritos de estilo elegante, de estilo sencillo y a la vez un poco nostálgico, donde describe las estatuas, los jardines, las vistas, sus pequeños paseos, su vida cotidiana. Crece y sus padres se preocupan un poco tienen una cierta inquietud por su salud. Era corriente en aquella época que las familias adineradas en verano acudiesen a balnearios para tomar el agua y restablecer su salud, y eso es lo que hacen los padres de Catalina, la llevan a un balneario, en concreto al balneario de Zuazo, en Álava. Y es en este balneario donde coincide en el año 1906 con don José de Bonilla y Jaén, que es un joven apuesto, doctor en Derecho y empresario de esta ciudad, y comienzan las primeras conversaciones, los primeros encuentros, y se enamoran y empiezan a hablar de matrimonio. Los padres de Catalina ven con buenos ojos este noviazgo, que al final termina en boda. Contrae matrimonio el 27 de abril de 1908 a las 12 del mediodía en la parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona, una iglesia gótica que estaba cercana a su domicilio en el Paseo de Gracia y a su vez a la actual Plaza de Urquinaona. El banquete de boda se celebra en el restaurante Casa Prince de Barcelona. Este restaurante tenía una decoración modernista que incluso llegó a ganar un premio, y era un restaurante que estaba acostumbrado en el que frecuentemente se organizaban banquetes de gala. De hecho, cuando acudió a Barcelona la hermana del rey, Alfonso XII, pues el banquete de gala se celebró aquí. Catalina guardó con cariño aquel pequeño retal o trocito de seda donde aparecía el menú de su banquete de boda, el lugar e incluso unos dibujos pintados a mano elegantes que actualmente aún se conservan. Entonces, nosotros tenemos que agradecer a don José Bonilla que Catalina venga a Jaén. Tras la boda, se establecen en el domicilio que tenía don José de Bonilla, que era la Casa Palacio de Covaleda en Cuesa, que era colindante a la catedral y vecina al barrio de la Alcantarilla. Así comienza su nueva andadura. Es una ciudad completamente distinta a las ciudades donde había sido hasta ahora, Barcelona y Palma de Mallorca, una ciudad pequeña, pero se adapta rápidamente. Y mientras ella reside en Jaén, sus padres continúan en Palma de Mallorca. La correspondencia es habitual. Y en 1910 su padre sufre un revés económico y sale a subasta la casa de Sonbuy. Catalina se entristece porque ella fue muy feliz allí, es una casa a la que le tiene mucho cariño, mucho afecto, pero don José de Bonilla sale al quite y compra esa casa, se la regala a ella y así solventa el problema económico que tiene su padre. Ella nunca olvidará este detalle de su marido. Tras el matrimonio crece la familia, poco a poco van naciendo los hijos. Primero José Antonio, después Antonio, el tercero fue Francisco y por último los gemelos, Federico y Enrique. Catalina disfruta en esta etapa de la crianza de su hijo, de los logros, de los avances que tienen poco a poco.
pero también es una época en que empieza a cultivar las amistades en Jaén, las amistades con los distintos talentos, que más tarde le ayudarán en el desafío con el que se va a enfrentar. Se enmera en la educación de su hijo, una educación religiosa, una educación académica, pero también una educación musical. Y es una anécdota que hace que cada uno de sus hijos aprenda un instrumento musical como para tener una pequeña orquesta en casa. Cuando conoce a su hijo, quiere que cada uno de ellos tenga una cualificación profesional. No era muy habitual en aquella época que las familias adineradas se preocuparan tanto de la cualificación profesional de su hijo, pero sin embargo ella quiere que todo y cada uno de ellos la tenga. El primogénito José Antonio se licencia en Derecho y ejerce de abogado, es historiador, genealogista, presidente de la Diputación y procurador en Cortes, y además fue miembro fundador del Instituto de Estudios Jienenses. El segundo Antonio se convierte en abogado del Estado con 26 años, pero comienza la guerra y al principio de la guerra, en el año 1936, fallece. Muere en la resistencia de Mallorca e Ibiza cuando hay un intento republicano por tomar esta isla. Francisco es ingeniero agrónomo y los gemelos Federico y Enrique son médicos y arquitectos respectivamente. Pasa el tiempo y dada la ubicación del domicilio de Catalina, que era vecino, el palacio, la casa palacio donde vive, era vecina al barrio de la Alcantarilla, se topa diariamente con la pobreza. La Alcantarilla es un barrio de agricultores, de hortelanos, que tienen una economía de subsistencia y no tienen oportunidad de progresar. Y ella quiere ayudarlos. Para esta familia no es vital o no es importante la educación de su hijo porque necesitan el sustento, necesitan el alimento, es lo primordial. Y ella decide ayudar a esta familia ayudando a los niños. Pero ¿qué ocurre? Que se topa con un problema, que es que estos niños a la edad de 6-7 años comenzaban a trabajar. Comenzaban una jornada laboral, con lo cual no podían acudir a una escuela. Aparte, la escuela en aquella época solamente podían acceder a ella las familias que tenían posibilidades económicas porque no eran gratuitas y había que pagarlas. Entonces, se anima a un grupo de amigas para constituir una escuela que sea nocturna y sea gratuita. Entusiasma a todas y todas se lanzan a la aventura, pero la que lleva el peso de todo ello es Catalina. Y decide que esta escuela esté bajo la protección del Niño Jesús de Praga porque considera que un niño, que el Niño Jesús, vele por los niños. Qué importante esto. La Escuela del Niño Jesús de Praga nace en 1919 desde lo pequeño. Se instalan en una cochera que le prestan en la calle Ancha con un solo maestro, pero se difunde y al año siguiente ya tienen 4 maestros, uno de música y otro de pintura. El de música crea un coro. Con ese coro pues se amenizan veladas infantiles, se ameniza incluso la velada para celebrar el aniversario de la fundación el 23 de marzo. Y al final de curso se entregaban premios, se entregaba una medalla y se entregaba ropa de vestir, que era lo que le hacía falta a estos niños. Pero Catalina Mí no estaba sola, había un patronato, había una junta de señoras que la ayudaban cuando se organizaban lo que eran las primeras comuniones, organizando meriendas de ochíos con chocolate o incluso de arroz con leche que ellas mismas cocinaban. Cada una ayudaba en función de sus posibilidades. San Pedro Poveda, Pepita Segovia, que fue fundadora de la institución teresiana, y el canónigo lector de Jaén, don Cristino Morrondo, animan a Catalina en este proyecto. Y el 23 de junio de 1921 se formaliza como Fundación Benéfico Docente la Escuela del Niño Jesús de Praga, ante el notario don José Arquitarte Sánchez, con el fin de escolarizar a los hijos de estas familias de trabajadores, y era una escuela gratuita y nocturna para niños de 7 a 18 años. En esta escritura aparecen muchísimos criterios, ¿no? Los criterios pedagógicos, el régimen de gobierno, la renovación de cargos, la suplencia. Pero todo este proyecto necesita de inversores y necesita recursos. Y los recursos que
con los que va contando poco a poco son con donaciones, pequeñas aportaciones mensuales que hacen familias, y también donaciones más importantes, pero ya no se arredra y ella acude al ayuntamiento, acude al gobierno civil, a la diputación e incluso al Ministerio de Educación solicitando subvenciones. Nos preguntamos qué particularidad se ve en este proyecto, pues que la educación obligatoria no llega hasta 1900, hasta la década de los 70, con lo cual Catalina se adelantó 50 años a este momento, ¿no? Y además no existía nada parecido en aquella época. Con la guerra civil, la escuela pasa, bueno, es tomada por los republicanos que continúan pero continúa funcionando. Y cuando termina la guerra, la retoma Catalina. ¿Qué ocurre? Pues que había muchos documentos que se perdieron, pero como tenía una gran memoria, pues recoge por escrito todas y cada una de las señoras que la habían estado ayudando durante este tiempo. Así se plantea ya que tener su propio local. Hasta ahora habían estado, como quien dice, de prestado y me quieren comprar un local. Y deciden comprar el número 12 del ejido de la Alcantarilla. Pero esta casa, que era una vivienda, necesita ser remodelada y para ello pues, necesitan recursos. Entonces piensan en sortear un montón de maneras y venden 4.000 papeletas al precio de una peseta. También organizan espectáculos en unas sesiones de cine en el Teatro Cervantes y tenían un preámbulo de canciones o de danzas que también supervisaba todo esto, tanto la película como las canciones y las danzas las supervisaba personalmente ella. En 1957 este local se queda pequeño y deciden comprar la casa de al lado, pero esta vez ya sí es don José Bonilla el que la compra, por un importe de 57.000 pesetas y la dona a la fundación. Como no necesitan la casa completa, se quedan locales que se arriendan y este arrendamiento de los locales repercute también en la escuela. ¿Qué se le enseñaba a los niños en esta escuela? Pues se les enseñaba gramática, se les enseñaba matemáticas, se les enseñaba música y dibujo, pero luego también tenían media hora de lecciones catequéticas. Estas lecciones catequéticas, que eran tan importantes para Catalina, se realizaban con un catecismo pequeñito que elaboró ella misma de 6 lecciones sencillas que aún hoy se conserva y con ella era con el que aprendían la catequesis los niños. Era una mujer extremadamente cuidadosa que guardó muchísima documentación, mucha de ella aún existe y se conservan pues actas de reuniones, relación de colaborador económico, escritura de constitución, de compra, relación de alumnos premiados cada año y fotografías cuando era muy reciente todavía el uso de la fotografía. En cuanto a la espiritualidad, no podemos decir nada más que tenía una fe sólida, que era muy piadosa, incluso en su domicilio tenía un pequeño oratorio con un reclinatorio con sus iniciales donde oraba diario. Y de su amistad con San Pedro Poveda, esto le llevó a formar parte de las Marías de los Sagrarios, que fue impulsada por San Manuel González, que era obispo de Málaga. También era terciaria franciscana. Con el transcurrir de los años, ella ya se da cuenta de que va avanzando en edad, pero quiere que continúe la escuela y para ello, en el patronato, incluye a las mujeres de su hijo y a sus hijos también. Pero principalmente asume esta responsabilidad el primogénito, José Antonio. Fallece en Jaén el 14 de julio de 1961 y está enterrado en el panteón familiar que se encuentra en el cementerio de San Eufrasio. Pero el fallecimiento de Catalina no supone que se termine la escuela continúa en manos de su hijo. Fue una escuela que estuvo en vigor durante más de 40 años. El cambio de las condiciones sociales y económicas lleva a que se tenga que adaptar a los nuevos tiempos. Se actualizan los estatutos, se cambia la denominación llamándola Fundación Catalina Mir y se promueven actividades que siguen hasta hoy en día, de carácter asistencial y formativo a favor de la familia, pero con unos valores cristianos. Así, doy fin a la biografía de esta mujer emprendedora que fue una adelantada a su tiempo y que supo
levantar y sostener desde la nada un proyecto que nació desde la fe y de la generosidad y que nos da ejemplo a todas las generaciones que hemos llegado con posterioridad. Muchas gracias. Ya he llevado a realizar distintos trabajos de investigación histórica relacionados con Jaén y su provincia. Como el de hoy, que nos va a presentar la Escuela del Niño Jesús de Praga, la historia de la educación y la guardia de la educación. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti por esta amable invitación, por compartir esta tarde con todos ustedes. Y voy a hacer una advertencia previa. Ahora, los historiadores somos peligrosos porque nos gusta contar batallas. Entonces, para tenerme el tiempo y porque me voy a fijar sobre todo en el contexto histórico que rodea la fundación de esta escuela, que es lo que justifica el título, se plantea que efectivamente son los primeros pasos de esta institución que lleva el nombre de Catalina Mir, pero yo considero también, no solo como historiador, sino como persona médico de la docencia, que una serie de ideas que estaban contenidas en los estatutos de la Escuela del Niño Jesús de Praga realmente suponen unos planteamientos muy vanguardistas y que incluso ahora en la pedagogía actual nos estamos fijando en ideas que ya están presentes. Entonces, como voy a manejar estos datos, he optado por el formato de conferencia leída y así me ceñiré un poco al tiempo, ¿vale? Este estudio, realizado en el marco de la conmemoración del 100º aniversario de la Fundación Catalina Mir, se va a utilizar para realizar un análisis somero, intentaremos que no sea superficial, de lo que podría ser considerado el germen de esta institución, el Colegio de Primera Enseñanza del Niño Jesús de Praga de Jaén. De ahí el título que se ha seleccionado para este trabajo. Se trata, por tanto, de una tarea con un marcado carácter histórico, de una mirada crítica, objetiva, sosegada hacia el pasado, que va a permitir comprender el presente de la Fundación Catalina Mir y también, o eso espero, valorar en su justa medida la labor realizada por esa mujer emprendedora y magnánima que hoy le da nombre a la institución. Y esa mirada al acontecido se va a realizar respondiendo a una serie de cuestiones, pero no nos preocupemos porque se pueden resumir en una. Porque aunque todas tienen una enorme carga de profundidad dentro, se podría resumir en qué relevancia real tuvo la obra emprendida por Catalina Mir cuando se lanza a fundar una escuela en Jaén en el año 1921. Tras esto que se acaba de señalar, lo razonable a la hora de afrontar este estudio es detenerse en profundizar cuáles son las circunstancias en las que ve la luz este ambicioso proyecto. Y es además importante porque el anacronismo, es decir, el observar los hechos del pasado a través de unos ojos del presente, aunque es moneda común en los legos en la materia, no hay más que leer o escuchar determinadas interpretaciones que se realizan de hechos históricos. En un historiador es, o al menos yo considero que debería serlo, un pecado. Porque analizar un suceso pasado con criterios actuales puede llevar a malinterpretarlos y va a conducir sin ningún género de dudas a distorsionarlos. Este modo de proceder es muy peligroso y es un error cuando desde nuestros días se ponen en tela de juicio determinadas acciones que en su contexto y para quienes los vivieron no eran en absoluto reprobables. Pero también es un modo de obrar equivocado cuando esos hechos son positivos. Y cuando no se tienen en cuenta las circunstancias de las hazañas, ya que el no tener en cuenta esas circunstancias le puede restar brillo a esas grandes obras. Que sí, que se aprecian de por sí, pero si tenemos en cuenta esas circunstancias, las vamos a poder valorar en su justa dimensión. Por este motivo, se van a narrar las circunstancias que rodean la fundación de la Escuela Nocturna del Niño Jesús de Praga, porque a lo mejor, aunque todos creo que somos conscientes de su bondad, a lo mejor no estamos calibrando en su justa medida el impacto positivo que supuso esta institución, ni la determinación y el buen hacer que protagonizó Catalina Mir al ponerla en marcha. Aunque la Fundación Benéfica Docente en particular, Escuela del Niño Jesús de Praga, no se constituye hasta el 23 de junio de 1921, tal y como figura en la correspondiente escritura pública otorgada ante el notario de Jaén, don José Arpizarte Sánchez, la escuela, que según los estatutos que se incluyen en la citada escritura, tenía por objeto el mejoramiento moral de la clase obrera de Jaén, mediante la enseñanza y educación de aquellos de sus hijos que por tener que dedicarse al trabajo
edad temprana no pueden asistir a ninguna escuela diurna. Había sido fundada realmente el 25 de marzo de 1919, como ya ha adelantado María José. Surge, por tanto, en una época convulsa, que según opinión unánime de los historiadores, si hubiera que resumir en una palabra o definir en una palabra esta etapa en la que nace la escuela, esa palabra debería ser crisis. Si se centra la atención en la historia de España, Catalina Mir impulsa la fundación en los estertores del periodo conocido como la Restauración Borbónica, momento que a su vez supone casi el epílogo de lo que, siguiendo a Federico Suárez, se podría denominar el largo siglo XIX español, tal vez uno de los periodos más agitados de la historia española. Así lo justifica, a mi juicio, de una manera brillante, el profesor José Luis Comellas. Y cito textualmente: la historia del siglo XIX está hecha de infinitos pequeños sucesos, y estos sucesos consisten casi siempre en querellas políticas que se enredan, a veces, sin que vislumbremos una razón clara para tanto apasionamiento de los españoles. Con ello, se crea una dinámica histórica que presente o larvada, será una constante en nuestra historia contemporánea. El lector ingenuo, no versado, que lee una obra de tipo general, cuando pasa de la historia del siglo XVIII al XX, siente la impresión de haber saltado de pronto a un país distinto, o si se quiere, de un país distinto a nuestro país, a esta España que los hombres de las últimas generaciones hemos llegado a conocer. Es importante saber que la primera edición de esta obra se escribe en el año 1995, está hablando desde el tránsito del siglo XX al siglo XX. La primera nota que destaca como característica del siglo XIX es la inestabilidad. Con un poco de paciencia, podríamos confirmar esta impresión en forma estadística. 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, decenas de regímenes provisionales y un número casi incalculable de revoluciones que provisionalmente podemos fijar en 2000, o lo que es lo mismo, un intento de derribar el poder establecido cada 17 días por término medio. Tal es el balance de lo que Federico Suárez llama siglo XIX histórico, que empieza en 1833 y acaba en 1936, constituyendo el meollo más característico de la fenomenología de lo contemporáneo español. Y aquí termino la cita. Y una vez visto este panorama global, me parece interesante descender a lo más concreto, a lo particular. En lo cronológico, en el tiempo, como ya se ha adelantado, Catalina Mir emprende su aventura benéfica y educativa entre 1919 y 1921, prácticamente en el ocaso del régimen de la Restauración, una vez se ha producido el desastre del 98, del que todos hemos oído hablar, en vísperas del pronunciamiento de Primo de Rivera y cuando España sufre el desastre del Anual. En un momento en el que la llamada triple crisis de 1917, una profunda crisis militar, una crisis política que de hecho va a dinamitar el sistema y una gran crisis social por influjo del triunfo de la Revolución Rusa, está en su máximo apogeo. Hay un profesor, antiguo profesor de la actual Universidad de Jaén, que lo resume de la siguiente manera. Desde fines de 1916 y hasta comienzos de 1921, la tensión social y política no hace sino incrementarse en toda España y remacha. En estos años se alcanza la cota más elevada de conflictividad desde el comienzo de la Restauración. Y en lo espacial, Catalina Mir funda la escuela y constituye la fundación y el patronato que la rige, la Junta de Damas, en la ciudad que la acoge desde 1908, Jaén. Una ciudad que vive este periodo de zozobra de una manera particular. En lo económico, sufriendo una crisis que va a agudizar la conflictividad social debido a un incremento de los precios y de la presión demográfica. Sobre una población dedicada en gran medida a un sector primario en el que predominan propietarios de parcelas pequeñas y jornaleros sin propiedades, los salarios no destacan por su generosidad. Se calcula que en el año 1920 el presupuesto que necesitaba diariamente una familia compuesta por un matrimonio y 2 hijos, y creo que a estas alturas todos sabemos que no era una familia común, sino que eran familias mucho más numerosas, oscilaba entre las 4,5 pesetas y las 5,5 pesetas. Pues bien, por citar algunos ejemplos, en ese mismo año, el salario diario por recoger aceitunas ascendía a 4,75 pesetas por hombre. Este dato es importante, porque a las mujeres y los niños cobraban la mitad. Pero si nos fijamos en la labor de cavar, correspondían 3,75 pesetas diarias, y los obreros de los cortijos
2,75 pesetas diarias, muy lejos de ese mínimo vital o necesario para vivir en el día a día. En lo político se produce la descomposición de los partidos integrados en el régimen de la Restauración, produciéndose un repunte de la relevancia de las redes clientelares encabezadas por caciques. Más allá de las connotaciones políticas, esto supone una clara dificultad para el acceso a los jornales. Es decir, los jornales había que pagarlos de alguna manera porque eran favores que se debían. Y en lo social se va a asistir a un relanzamiento del movimiento obrero, desde el sindicalismo católico hasta el anarquista. ¿Qué significa esto? Que Jaén va a vivir una época muy confusa en cuanto a huelgas y movilizaciones sociales. Se acaba de poner sobre la mesa el contexto en el que Catalina Mir Real, preocupada por las carencias educativas de los niños de las clases más desfavorecidas en un ambiente de crisis, se lanza a la aventura. Es un marco caracterizado por lo adverso de la coyuntura política, económica y social, lo acabamos de ver, pero la apuesta por la educación como forma de canalizar una acción solidaria, aparte de un carácter visionario por la puesta en valor de una adecuada instrucción, probablemente sea muestra del conocimiento que tenía de la sociedad en la que vivía y de las condiciones de la enseñanza. Parece prudente, pues, adentrarse en el conocimiento del contexto educativo y con él que convivían los habitantes de Jaén a principios del siglo XX. En este momento estaba vigente la Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano. Esta es una de las grandes intrigas que yo siempre he tenido. Claudio Moyano era el ministro de Hacienda, no entiendo por qué le pusieron el nombre del ministro de Hacienda a la Ley de Educación, pero bueno, es una cosa que siempre ha estado ahí. Esta ley establecía una enseñanza elemental obligatoria para todos los niños de 6 a 9 años y gratuita para las familias que no pudieran costear. Para fomentar la obligatoriedad, se prevenía un sistema de multas a los padres que no permitiesen que sus hijos asistieran a clase, aunque también se preveía la enseñanza doméstica, o sea que la trampa era bastante fácil de hacer. Bien sea por la escasa eficacia de este sistema coercitivo, que creo que sinceramente es la opción menos probable, bien por el nulo valor otorgado a la enseñanza por parte de la población, que me parece francamente lo más probable, o bien situando en una opción intermedia la ausencia de infraestructuras adecuadas, aunque la ley preveía una serie de equipamientos docentes en atención al tamaño de la ciudad o pueblo de la que se tratara, la realidad es que este sistema no dejó de ser, en muchos casos, una benévola declaración de intenciones consagrada en un texto legal, pero sin ningún tipo de trasfondo y sin ningún tipo de materialización a la práctica. Y salvo contadas excepciones, la situación que mejor define la opinión sobre la primera educación en España durante la vigencia y desarrollo del régimen de la restauración es abandono. Esto lleva a que en el año 1910, sobre una población aproximada de 20 millones de españoles, un 60%, en torno a 8 millones de habitantes, no sepan ni leer ni escribir. Ávila Fernández achaca la mala situación de la educación española a la falta de escuelas y al hecho de que las que existen no están en lugares adecuados ni bien equipadas. Sin obviar, claro está, que el absentismo escolar se puede explicar en gran medida, según este autor, por la falta de interés por la adquisición fundamental de las nociones de lectura y escritura, sin olvidar que en algunas ocasiones en las zonas pobres existen barreras sociales y económicas que impiden o dificultan la asistencia a las escuelas. De hecho, referencia a María José, que el barrio de Alcantarilla es una de esas zonas. Todavía hoy está presente en el callejero. No podemos olvidar que una de las calles principales de ese barrio lleva el nombre todavía de Senda de los Puertos, lo que nos da una pista muy clara de cuál era la función de ese barrio a principios del siglo XX. Una vez más, vamos a poner el foco en la ciudad de Jaén. Se puede observar de nuevo que se trata de un punto crítico, porque en el año 1910 la tasa de analfabetismo se situaba en un 58,8% de la población y en el año 1920 el índice de analfabetismo subía hasta el 64,66%. Es decir, una franca progresión, pero en este caso sería una regresión, porque es una progresión hacia lo negativo. Si se vuelve a reflexionar sobre el contexto histórico de los problemas socioeconómicos existentes en la capital del Santo Reino, parece lógico pensar que la configuración de la economía local y los bajos salarios pueden explicar en gran medida las tasas de analfabetismo. No era factible acudir a la escuela cuando el trabajo era imprescindible para subsistir. Así lo viene a confirmar un bando publicado por el alcalde de Jaén, don Fermín Palma García, el 31 de marzo de 1995. En el mismo recordaba la obligatoriedad de la primera escolarización prevista en el artículo 9 de la Ley Moyano
así como el sistema de multas contenida en el mismo texto legal, como una especie de que viene un poco hacia los padres, introduciendo el tema de la siguiente manera, que a mí cuanto menos me parece peculiar. Hago saber que, siendo propósito de esta alcaldía el cumplir y hacer que los demás cumplan escrupulosamente cuantos deberes sociales y legales aparecen impuestos por las exigencias civilizadoras o por preceptos emanados del poder público en relación con la instrucción y la cultura del pueblo, y constituyendo un hecho tan notorio como lamentable en nuestra ciudad, que muchos padres de familia o encargados de la vigilancia y cuidado de los menores no ponen el debido celo al servicio de tan sagrados menesteres, contribuyendo directamente a fomentar el analfabetismo, la vagancia y la mendicidad, cúmpleme recordar y participar a todos los vecinos de Jaén y a los agentes que dependen de la autoridad lo siguiente. Y aquí era donde introducía las previsiones de la ley Moyano en cuanto a la obligatoriedad de asistir al centro y los sistemas de multas a los que disponían en caso de incumplimiento. Este texto efectivamente es muy elocuente. Lo que omite el señor alcalde es que esa falta de celo de las familias, o así él la denomina, realmente no responde a capricho, sino a una necesidad. Pero por si esto no fuera poco, la ciudad también sufre la escasez de escuelas y la mala situación de algunas de las existentes. Así lo comunicaba el alcalde al pleno del ayuntamiento en agosto de 1929. En un documento en el que reconocía que las escuelas, además de estar mal distribuidas, él hablaba de apilotonamientos en determinadas zonas de la ciudad y vacíos en otras, carecían en muchas ocasiones de condiciones ya no solo pedagógicas, sino incluso de las más mínimas normas elementales de salubridad. Y concluía afirmando: el problema de la enseñanza es uno de los que necesitan en esta capital urgente solución. Teniendo en cuenta la población actual de Jaén y lo legislado, faltan al menos 40 escuelas. Atendiendo a los contextos histórico y educativo que se acaban de exponer, se considera que queda patente tanto la sensibilidad que muestra Catalina Mir ante los problemas de las personas humildes que la rodean, como el papel fundamental que estaba llamada a cumplir su fundación, que, como ya se ha señalado, tenía por objeto el mejoramiento moral de la clase obrera de Jaén mediante la enseñanza y educación de aquellos de sus hijos que, por tener que dedicarse al trabajo desde edad temprana, y acabamos de ver que no era un gusto, sino que era una obligación, no pueden asistir a ninguna escuela diurna, con además un pequeño gran matiz, que se cumplió desde el primer momento, aunque formalmente no se incluía en los estatutos hasta una modificación operada a los mismos por medio de escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1960, el carácter gratuito de las clases que se impartían. Unas clases que proporcionaban unas enseñanzas que, vistas con perspectiva, se podrían considerar vanguardistas, por cuanto a una esmerada formación académica, lectura y escritura, aritmética, gramática, geometría, geografía o historia, tanto sagrada como profana, se sumaba una formación humana que incluía la cristiana. Formación humana que perseguía, según los estatutos, sembrar la semilla de la honradez y del bien y, por tanto, no desaprovechar ocasión alguna de encauzar y dirigir a los alumnos por el recto camino. Pero más allá de este esbozo, de esa educación integral de la que hoy, afortunadamente, tanto se habla en algunos ámbitos, también es posible incluir en los estatutos de la Escuela del Niño Jesús de Praga una preocupación por usar una metodología pedagógica que se adapte a las necesidades del alumnado, tanto a la hora de realizar agrupamientos de alumnos en función de su nivel y no tanto de su edad, salvedad hecha de los mayores de 15 años que sí que tienen que estar en un lugar aparte, como al prever en los estatutos que las enseñanzas no se darán por libros, que se aprendan de memoria, sistema casi impracticable para esta clase de alumnos, sino por medio de explicaciones de viva voz o conferencias dadas por el maestro, y de ser posible por ejemplos y manifestaciones gráficas, que son los medios más adecuados para difundir la cultura. Estamos hablando, o si yo lo veo, de atención a la diversidad, que parece que se acaba de poner de moda, de los marinos. También se podría entender implícita en estos planteamientos la idea de atención a la diversidad presente en las doctrinas pedagógicas de San Pedro Poveda, con quien Catalina Mir celebró o se reunió en diversas ocasiones. O incluso se esbozan una suerte de actividades complementarias al prever la existencia de unas clases de adorno, así denominadas en los estatutos, que incluían dibujo y música, para ofertar a los alumnos que asistían regularmente a las clases ordinarias. Además, era una condición indispensable. Era imprescindible acudir a las clases ordinarias para poder asistir a estas clases de adorno. Sin olvidar tampoco la atención material que
que se concretaba en la merienda diaria y en la previsión de dotar al alumnado de objetos útiles y ropa cuando la economía lo permitiera. Finalmente, otro rasgo novedoso y seguramente también inspirado por la pedagogía de San Pedro Poveda es la previsión de que en sus visitas a la escuela, la presidenta del patronato, es decir, Catalina Mir, debía, si no interfería en el normal desarrollo de las clases, mantener un diálogo fluido con los alumnos, además de las otras labores de control y gestión que por su cargo le correspondían. Una vez se ha justificado por qué se ha optado por considerar la Escuela del Niño Jesús de Praga como una suerte de avancería educativa, o así espero haberlo realizado, ha llegado el momento de ser aristotélicos y, para tratar de alcanzar la perfección, cerrar esta humilde investigación con un movimiento circular, justificando la primera parte del título, que hasta ahora ha quedado en el olvido. La Escuela del Niño Jesús de Praga subsiste como tal hasta los años 70 del siglo XX. La aprobación de la Ley 14/1970 de 4 de agosto, conocida como la Ley Villar para sí, este sí era ministro de Educación, que establece, esta vez de verdad, la escolarización obligatoria en un contexto en el que, ahora sí también, existen suficientes escuelas públicas. Esto supone que se plantea un cambio en el objeto de la fundación, pero el legado permanece vivo. Y por eso, hoy se celebra el primer centenario de la fundación, que una vez cambia su naturaleza entre 1979 y 1981, adopta el nombre de Catalina Mir, su fundadora, una mujer caritativa, con afán apostólico y empeñada en ayudar. ¿Qué nombre mejor para una entidad que sigue impulsando numerosas iniciativas de diversa índole destinadas a enriquecer y mejorar la sociedad jiennense? Daniel, te agradezco nuevamente mi agradecimiento por encontrarme hoy aquí. Enhorabuena por este aniversario tan señalado y ánimo con la labor que se realiza desde la Fundación. Ha quedado claro que, volviendo la vista atrás, la Fundación tiene un gran referente en el que fijarse y un recorrido histórico del que estar orgulloso. Muchas gracias. Agradecimientos para ti, excelentísimas palabras, y nos quedaría finalmente por escuchar la intervención de Juan Manuel Matés Barco, catedrático de Historia Económica, quien también nos hablará de la escuela nocturna a la Fundación Catalina. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, a mí realmente lo que me han pedido es que hable de las cosas más recientes, ¿no? De los retos y proyectos o progresos que hay en estos últimos años, ¿no? Entonces, por un lado, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y sobre todo aquí al tener un público tan distinguido, ¿no?, al que dirigirme, pues eso no lo tiene uno todos los días, ¿no? Sobre todo cuando uno va a clase y se encuentra que prácticamente no hay nadie, ¿no? Pues es muy agradecer, ¿no? Pero antes hablaba uno de mis, digamos, antecesores en la palabra que iba a hablar de batallitas, ¿no? Yo también me dedico a la historia y en vez de hablar de batallitas voy a contar historietas, ¿no? Y porque me parece que en cierta medida pues entroncan bastante con lo que hizo Catalina Mir, ¿no? Una señora que en 1919, 1920, ¿no?, pues fundó una escuela, según he podido ver, pues una mujer relativamente joven, ¿no? 38 años tenía en ese momento, ¿no? Bastante instruida para lo que era la educación de una mujer de la época, ¿no? En esos momentos lo normal es que muy poca gente fuera a la escuela y las niñas ya ni contar, ¿no? O sea, todavía menos, ¿no? Era una señora que tiene un cierto nivel cultural, educativo, que es instruida, pero yo creo que no debió de estudiar economía, ¿no? En España la economía pues más o menos se monta después de la guerra, la primera facultad, la Universidad Complutense de los años 40 o 50, ¿no? Pero sin saber economía, sabía y tenía, vamos a decir, como una sensibilidad muy distinguida, ¿no?, para calibrar cosas que hemos tardado bastante tiempo en descubrir, ¿no? Por ejemplo, en 1992 hay un premio Nobel de Economía que una de las cosas que dice es la siguiente: si ustedes quieren desarrollo económico, inviertan en educación. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no vamos a ningún sitio. Bueno, una señora que en 1919, 1920, ya no creo que supiera mucha economía, pero sabía mucho de la vida, ¿no?, se diera cuenta de eso, pues es un tema muy importante, y un tema, digamos, a valorar, ¿no?
Hoy día, por ejemplo, pues hablamos mucho, ¿no? Y es el típico ejemplo que se pone en clase, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Suiza, ¿no? Un sitio donde prácticamente a la gente la tienen que enterrar de pie porque es un país tan chico que no cabe nadie, todo una orografía pues llena de montañas, con un frío que pela, quitando 4 vacas que pastan por ahí. Bueno, ¿y qué pasa con Suiza, que tiene la renta per cápita más alta del mundo, un nivel de calidad de vida impresionante? Y la respuesta que te dan siempre es Instituto Tecnológico de Zúrich. Siglo XVIII, un instituto que empieza a formar gente, a técnicos, y que empieza, digamos, a crear una base de personas que saben descubrir lo que es el valor añadido, lo que es la inversión en tecnología, lo que es descubrir las cosas que realmente, digamos, importan. ¿Y qué pasa con otros países que tienen unos recursos naturales impresionantes, una riqueza exuberante, en fin, de todo tipo de recursos naturales, y sin embargo, pues pobreza, miseria, decrepitud, no avanzan, no hay educación, no hay nivel educativo, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tenemos que ver, ¿no? Hace unos años, justo 30 años, cuando se creó la universidad, cuando se desdejó de la Universidad de Granada, algunos de mis colegas estarían seguramente en ese acto inaugural, ¿no? Yo recuerdo que el entonces consejero de Educación, un jienense de pro, ¿no? Antonio Pascual, pues en el discurso pues vino un poco a hablar de esto, ¿no? Y dijo, bueno, estamos en una provincia sin industria, una provincia con poco turismo, una provincia donde la agricultura no tiene mucho valor añadido, con un nivel de paro muy alto, con una, vamos a decir, renta también de las más bajas del país. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una universidad, vamos a facilitar que la gente estudie, que la gente no tenga, por escasez de recursos económicos, pues quedarse sin estudios universitarios, y a medio plazo, pues digamos que lograremos que estas personas que han alcanzado un cierto nivel educativo, pues desarrollarán, digamos, lo que es la provincia, y lograremos pues esos niveles que estamos un poco como buscando, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? A fin de cuentas, de una manera, si quieren, más sencilla, más primaria, pero esto es básicamente lo que se está planteando Catalina Mir en esos años, ¿no? El contexto educativo, ¿no? Un poco de la época también facilitaba estas cosas, ¿no? Miguel ya ha hablado bastante de esto, pero, por ejemplo, yo voy a hablar de 3 casos que me conciernen mucho, ¿no? Porque, en fin, yo estudié en esas escuelas, ¿no? Ustedes no sé si habrán oído hablar alguna vez del padre Coll, Francisco Coll, Es un dominico del siglo XIX, que en la época esta de la desamortización, vamos a contar historietas, ¿no? Batallitas, ¿no? Pues los echan de los conventos, se refugian donde Dios les da a entender, unos vuelven a casa de sus familias, otros... Y este buen hombre, Francisco Coll, pues era catalán, de la zona esta de Vic, ¿no? Una zona también pues muy montañosa, muy rural, con muchos pueblos y pequeñas aldeas. Pues, bueno, con permiso de su obispo, pues del obispo, digamos, de la zona, pues empieza a ir en pequeñas parroquias, en pequeños pueblos, y empieza a ser como una especie de coadjutor, ¿no? de esas pequeñas parroquias, ¿no? Y este es un hombre pues, que se va recorriendo pues, todos estos pueblecitos de esa zona del interior de Barcelona, de Cataluña, y llega un momento en que se da cuenta y dice, bueno, aquí lo que tenemos es miseria más miseria multiplicada por miseria, ¿no? Analfabetismo, incultura por todos lados. Y entonces este hombre pues empieza, siendo dominico, pues crea como una congregación de monjas, ¿no? Reúne primero a 8 o 10 mujeres, las aloja ahí en una casucha de estas de mala muerte. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, la desamortización en 1837, en fin, 40, 50, cuando empieza a fundar la congregación. Aquí no es muy conocida porque sobre todo está en la zona de Cataluña, el norte de España. En Madrid tienen varios centros, está extendida también en América Latina y en Filipinas, en fin, en Asia tienen colegios en muchos sitios, pero aquí por el sur no sé por qué no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues monta esta institución, esto va tirando para adelante, y bueno, y en los años 70, cuando empieza, digamos, todo esto, los años 60, antes de la ley de Villar-Palasí, pues ¿qué hacían estas monjas? Pues acogernos a los hijos de los emigrantes que llegábamos aquí a Cataluña, a darnos clasecitas para enseñarnos a leer. Y bueno, yo aprendí a leer en un colegio que había, digamos, en fin, ya lógicamente había fallecido porque murió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1870 y tantos. Fue canonizado hace 15 o 20 años por
por el Papa, lo canonizaron hace relativamente poco, era un hombre muy piadoso, un gran devoto de la Virgen, del Santo Rosario. Y bueno, y cuento este caso porque en cierta medida, ya digo, salvando las distancias, ¿verdad? Pues son situaciones como muy parecidas, ¿no? Es decir, bueno, la gente calibra, ¿no? La gente con sensibilidad, la gente santa, la gente que tiene buenos principios, la gente de buen corazón cristiano, pues se da cuenta de estas cosas, ¿no? Y hace falta, ¿no? En este mundo rural tan, vamos a decir, abandonado, pues hace falta esto, ¿no? Luego, cuando dejé las monjitas, pasé a los maristas, ¿no? Los maristas ya era una cosa más seria, ¿no? Tú empiezas a estudiar la vida de Marcelino Champagnat, el fundador, ¿no? Aquí a pocos metros tenemos el colegio, uno se sabe si estudió en ese colegio. Dice, bueno, pues, ¿qué es lo que a él le impresiona también, ¿no? Un curita que lo mandan al macizo central francés, frío, nieve, caminos intransitables, y en 1816, poco después de la Revolución Francesa, 1816, tiene que atender en una de estas aldeas perdidas a un chaval de 16 años que se está, el pobre, muriendo, y se da cuenta que viven en una choza prácticamente como animales, que no saben las cosas más elementales de la vida, que no saben, por supuesto, ni leer ni escribir, que no han oído hablar nunca de Dios. Y este hombre, cuando promete volver al día siguiente, pues a traerles, en fin, cosas básicas para que puedan subsistir y traerles algunas cosas, ¿no? Al día siguiente llega y el pobre chaval de 16 años ha fallecido, entonces él es cuando se queda tan impactado que dice, bueno, esto lo tenemos que arreglar, ¿no? Y ahí es donde decide pues, fundar lo que son los hermanos maristas, los hermanos de educación infantil en un primer momento, ¿no? Y bueno, y ya digo, no, quiero comparar un poco y ya digo que salvando las distancias me parece que son casos muy ilustrativos y muy similares a lo que estamos planteando aquí de Catalina Mir, ¿no? Un caso más, ¿no? Dice, bueno, dejas los maristas, te vas a los salesianos, Don Bosco, ¿no? Un poco posterior, el Turín de mediados del siglo XIX, el Turín revolucionario, la Italia ahí que estaban todo el día pegándose tiros, los garibaldianos para arriba, que si ocupamos los estados pontificios y no los ocupamos, en fin, ¿no? Toda esta historia que hay detrás. Y él también pues, empieza a trabajar recién ordenado sacerdote pues, con estos chavales que empiezan a llegar del campo, llegan a Turín, familias que emigran, que se asientan en estas zonas así pues marginales, en los suburbios de la ciudad, y se da cuenta pues también que vienen, como aquel que dice, con una mano adelante y otra atrás, pues en lo educativo, que no saben las cosas más elementales, que no tienen ningún tipo de formación religiosa, y él empieza a desarrollar todo esto y bueno, luego terminará fundando los salesianos, ¿no? Aquí cerca de la universidad pues tenemos la parroquia, en Úbeda pues tenemos el colegio, ¿no? Y, en fin, y algunos nos hemos educado también en esos colegios, ¿no? Y además a mí cuando leía estas cosas de Catalina Mir me recordaba a Don Bosco porque Don Bosco hablaba también de un sueño de Catalina Mir, el sueño de Don Bosco, ¿no? Él tenía como, y los contó, él los escribió y los contó y están contados en sus libros, en sus biografías, como unos sueños en los que él veía como que un señor y una señora, ¿no? En fin, que sería pues, el Señor Jesucristo y la Virgen, ¿no? Pues un poco como que le animaban, ¿no? A que diera ese paso en la educación de la gente, ¿no? De la gente joven, en la educación, digamos, de todos esos chavales que muchas veces pues, estaban prácticamente, pues bueno, abandonados de todo tipo de situaciones, ¿no? Es decir, no había escuelas, ¿no? Piensen una cosa, en Jaén, por ejemplo, el primer instituto oficial se monta muy a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX, o sea, antes, pues bueno, sí, más o menos podía haber maestros, algún maestro municipal, había más o menos, pero lo que es un instituto como, vamos, si Dios manda, como lo entendemos hoy día, finales del siglo XIX. Yo recuerdo haber celebrado el centenario hace unos pocos años, que se hicieron ahí en el Virgen del Carmen y tal, se hicieron una serie de actos conmemorativos y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de estas instituciones, hemos hablado de los maristas, pero en fin, podríamos mencionarlas, muchas instituciones femeninas también, ¿no? En fin, yo las conozco menos, ¿no? Pero dices, bueno, ¿dónde se asentaban? En las zonas rurales, muchas de ellas, en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que era donde había necesidad, ¿no? Donde prácticamente no llegaba la cultura, no llegaba ningún tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez a repetir lo mismo, salvando las distancias, bueno,
el Jaén de principios del siglo XX, una pequeña ciudad de provincias, en un barrio pues también un poquito marginal como la Alcantarilla, etcétera, etcétera, pues que hace Catalina Mir, bueno, pues vamos a dar eso que esta gente necesita, ¿no? Si nos vamos también a casos más recientes, ¿verdad? Pues San José María, ¿no? Pues que podemos hablar de los años 20, de los años 30, cuando él va recorriendo los barrios pobres, ¿no? Esto que yo esto se lo he oído contar. Él tenía ahí en Zaragoza un gran amigo que era Juan Antonio Cremades, ¿no? Con el que iba a casetas, ¿no? Casetas, para que se hagan una idea, es como el Tomillo sería el Palacio de Versalles hoy día, ¿no? Casetas en aquella época, en la Zaragoza de los años 20, eso era un sitio, vamos, era infumable. Ahora, sin embargo, pues es un barrio con grandes urbanizaciones, en fin, estadios deportivos, ahora es todo lo contrario, pero en aquella época era una cosa que daba, vamos, hasta miedo ir allí, ¿no? He visto fotos, ¿no? de la época, he visto, en fin, descripciones de lo que se contaba, lo que era el barrio aquel, y bueno, hacía falta valor, ¿no? Y esto, ya digo, se lo he oído contar el propio Juan Antonio Cremades, ¿no? Que ya falleció hace muchos años. Bueno, pues había que armarse, digamos, de entereza y mucha resistencia para ir allí a jugarse el tipo, a darle catecismo a aquellos niños, a llevarles allí algo de comida, en fin, lo que fuera, ¿no? Y bueno, y ya digo, nuestro padre, San José María, pues un poco pues hace lo mismo, ¿no? Bueno, pues cuando él se da cuenta de todas estas cosas, los barrios pobres de Madrid, bueno, hay que crear EFAs, hay que crear estas escuelas profesionales, que era Tajamar cuando se monta, ¿no? En los años 60, ¿no? Pues una antigua vaquería que estaba un poco ahí como abandonada, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de que esto funcione. Bien, entonces, para los números y para estas cosas, pues ya tenemos ahí dos impresionantes carteles, entonces yo no me voy a entretener aquí en hablar de números y de cifras, porque eso puede ser un poco cansino, ¿verdad? Y la estadística puede cansar, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? La importancia que tiene, digamos, vamos a decir, la inquietud, ¿no? La inquietud y la sensibilidad de una mujer que en los años 20 se da cuenta que tiene que hacer algo por los demás, ¿eh? Yo creo que esto pues, es quizá lo más importante, como lo más significativo de todo esto, ¿no? Bueno, llega la ley Villar-Palasí, digamos, la escuela ya no tiene mucho sentido, entonces, bueno, pues se cambia un poco, digamos, vamos a decir, como el estilo de la fundación, y en vez de ser pues una escuela de carácter más o menos reglado y, en fin, formal, ¿no? Pues con los cursos de primero, segundo, de primaria, etcétera, pues se pasa, digamos, a crear como una serie de actividades y una serie, digamos, de iniciativas dirigidas, pues, que ahí vamos citando, ¿no? Y que vamos ahí un poco reseñando, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de las labores con la gente joven, ¿no? Pues bueno, yo creo que quizá de las muchas cosas que se hacen, ¿no? Lo que quizá más hay que destacar es el tema del voluntariado, ¿no? El tema, digamos, de el sensibilizar a la gente para la cooperación al desarrollo, para ayudar a los demás, ¿no? A la gente necesitada, ¿no? Esto en una sociedad donde cada día pues, tendemos a ser más egoístas, a encerrarnos en nuestro Netflix, en mi serie de televisión, en mi tal, ¿no? En fin, tendemos a ser un poco como muy ir a lo nuestro, ¿no? Pues crear, ¿no? Como esa especie de principio solidario, ¿no? Pues en la gente joven yo creo que es algo que vale la pena, ¿no? Y que interesa mucho, ¿no? Todo el tema de la familia también, hoy día pues a veces es problemático, ¿no? Pues encontramos como muchas familias desestructuradas, muchos problemas, mucha dificultad en entenderse, ¿no? En entenderse, ¿no? A veces padres e hijos, ¿no? Y como esos gaps generacionales, ¿no? Dice, bueno, pues también toda esa labor, toda esa tarea de muchos de los que estáis aquí, pues habéis participado, habéis sido promotores, ¿no? De muchas de estas actividades, ¿no? De carácter de orientación familiar y demás, incluso habéis participado en muchos de estos cursos, ¿no? Pues yo creo que también es otra de las cosas, vamos a decir, como más importantes, ¿no? Que se ha heredado de ese espíritu de Catalina Mir, ¿no? Todo el tema también, bueno, pues de crear cultura, ¿no? Hoy día, pues el gran problema que tenemos en la enseñanza es lograr que la gente lea, ¿no? Que la gente lea. O sea, eso parece animar a que un alumno o una alumna se compre un libro, eso es una tarea de gigante, ¿no? Es una cosa que puede ser hasta denunciada, puede terminar esposado y en la cárcel, como insistas mucho, ¿no? Porque qué ocultos intereses habrá detrás de todo eso, ¿no? Entonces dice, bueno, pues crear ese, digamos, interés por la cultura, por los museos, por la lectura, en fin,
Esto también me parece que es una de las cosas más relevantes, ¿no?, que se están intentando hacer en los últimos años, al menos a través de, ahora lo comentaremos, las distintas asociaciones con las que participan, ¿no? Y aquí tengo que hablar, y antes de que se me olvide, de don Antonio Álvarez. Tengo que hablar de don Antonio Álvarez porque, en fin, nos dejó ya hace unos cuantos años, pero también en buena medida, si estamos aquí, es gracias a él, aparte de Catalina Mir y de su familia, pues estamos gracias a él, que fue un poco como el interlocutor en todo esto, y lo digo porque él fue uno de los que más insistía en todo este tema de las campañas de Navidad. Yo recuerdo haber hablado mucho con él, muchos lo habéis conocido, ¿no?, de los que estáis aquí, y cómo insistía y nos daba un poco, entre comillas, la lata, ¿verdad?, en que, por favor, campañas de Navidad, los Reyes Magos, el pelear un poco por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para acordarnos de él y bueno, ya digo que gracias también a su inquietud. Yo creo que fue el primer presidente de la fundación, me parece, no lo sé muy bien, pero en fin, él un poco se preocupó, ¿no?, de que estas cosas se llevaran a cabo y que salieran adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que estar agradecidos a estas personas, ¿no? Y luego, pues otra serie de cuestiones que ya son, digamos, nos pillan un poco más lejos, ¿no?, pero que, bueno, también yo creo que son importantes, pues las ayudas a África, pues a través de estos centros de promoción social, pues ayudando a crear escuelas, ayudando a crear, pues, pequeños centros médicos, pequeños ambulatorios, en fin, ¿no?, intentando, pues, que estas personas, pues, salgan también un poquito adelante, ¿no? En África, pues, todos los problemas que hay con el tema de la mujer también, ¿no?, pues la educación, por ejemplo, ¿no?, pues en temas de higiene infantil, bueno, pues eso salva muchas vidas, ¿no? Y esto es también en buena medida lo que se pretende en estos centros, ¿no?, a través de la cooperación, pues, con esos centros educativos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues la Fundación está haciendo una labor que no es muy cuantificable, ¿no?, porque evidentemente no vas a estar ahí echando números a ver a cuánta gente llega, cuántas personas ayudas, cuánta gente se cura, cuántos niños van a la escuela. Eso es a veces, y más en estos sitios, eso es indescifrable, ¿no?, es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, pero evidentemente ahí queda, ¿no?, ahí está, ¿no?, y eso, pues, tendrá, digamos, su futuro a medio y largo plazo, ¿no? Bien, digamos, esto en cuanto a números y en cuanto a personas que pueden estar atendidas. Y luego, bueno, pues estas asociaciones que son un poco las que ponen patas a través de la Fundación, ¿no?, en estas actividades de colaboración, pues el Patronato de los Jarales, el Robledal, el campamento de Cazorla, ¿no?, en la Sierra de Cazorla, o la Asociación Moraleda, o la Asociación Boldazones, bueno, pues que también un poco, sobre todo lo que intentan es esto, ¿no?, plasmar estas cuestiones que hemos comentado en estas diapositivas, pues, bueno, en los ámbitos de la gente joven, de las familias, de las personas que asisten a esas actividades y demás, ¿no? Y bueno, una reflexión que yo quiero hacer también aquí, ¿no?, en fin, un poco también para que pensemos un poco, ¿no? Voy a contar una anécdota, ¿no?, una historieta. Hace unos años un insigne catedrático de la Universidad de Barcelona me comentó que le habían denunciado a sus alumnos, ¿no? Es un hombre muy importante, es un catedrático muy significado, ¿no?, y casi incluso consejero de Economía en la Generalitat, o sea, un tipo importante, ¿no?, vicerrector de la universidad, ¿no? Entonces me dice, oye, me han denunciado a los alumnos. Digo, ¿y qué te ha pasado? Dice, bueno, es que yo en clase suelo llegar allí y les hago preguntas. A ver, ¿ustedes qué piensan, en fin, de la tasa de paro que tenemos aquí en este país? Tal, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo pueden solucionar? ¿Qué medidas podemos tomar por solucionar esta tasa de paro? En fin, ¿no?, las distintas preguntas, un poco para que los alumnos pensaran, ¿no? Entonces le llaman un día del rectorado, le dicen, oye, Albert, ven para acá y tal, ¿no? Oye, que te han denunciado los alumnos porque dicen que les estás preguntando en clase y que ellos, hombre, que por favor que los dejes tranquilos, ¿no? Entonces yo espero que ustedes no me denuncien por hacerles esta pregunta, esta reflexión. Bueno, la educación nos hace mejores, la cultura. Pues, en fin, habría respuestas para todos los gustos, ¿no? Habría que decir que sí, pero yo diría sí, pero depende, ¿no? Los oficiales hitlerianos, cuando llegaban a Italia y entran en Roma, se extasían hasta ante la Capilla Sistina, ante las obras de Caravaggio, intentan llevárselas porque les parece que es el sumo del arte, de renacentista y demás, ¿no? Pero bueno, no tienen ningún escrúpulo en sacar a 300 personas
a 300 ciudadanos romanos porque ha habido un atentado contra un batallón de militares nazis y los sacan en las afueras de la ciudad y les pegan un tiro en la nuca a todos y cada uno de ellos y se quedan tan panchos, ¿no? Stalin se extasiaba en el teatro Bolshoi, ¿no? Con el ballet, la música clásica, ¿no? No tenía ningún empacho en coger a millones de personas, mandarlas a Siberia y matarlas de hambre, ¿no? O sea, ¿la cultura nos hace mejores? Sí, pero también hay que pensar, ¿no? Si la cultura nos hace mejores, y es a lo que voy, bueno, pues en ese sueño de Catalina Mir y en esto que nos dice San José María, decir, bueno, pues oye, sí, pero hay que ir a algo más, aparte no solamente se trata de cultura, también hay que educar en valores, también hay que educar en fe cristiana, en doctrina cristiana, también hay que saber dar algo más, ¿no? Porque que era lo que hacía Catalina Mir, ese catecismo del que usted nos hablaba antes, ¿no? Decir, bueno, no solamente se preocupaba de que los niños supieran leer y escribir, supieran matemáticas, sumar, restar, sino que, oye, los valores esenciales, fundamentales de la fe cristiana. Bueno, si solamente hacemos justicia, si solo damos, pues vamos a decir que esas personas se quedarán como un poco incompletas, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto también ayudamos en nuestra educación, ¿no? Como padres, como maestros, como educadores en general, a sensibilizar a las personas a estas cosas, ¿no? Hay que llegar como un poquito más lejos, ¿no? Bueno, que tengamos sensibilidad, ¿no? Esto que nos dice San José María en una carta del año 48, ¿no? Tenemos sensibilidad ante esos problemas humanos, ¿no? Tenemos responsabilidad para resolverlos, ¿no? En un momento determinado y también un poco en esta línea de lo que estamos comentando aquí, dice, oye, padres, encargaros de la educación de vuestros hijos, crear colegios, muchos de estos colegios que nosotros conocemos, pues bueno, han surgido un poco al aire, digamos, de esa iniciativa, de ese impulso que dio, ¿no? Decir, oye, pero esto, los responsables sois vosotros. Que hay un colegio marista, muy bien, que hay un colegio salesiano, muy bien, pero oye, los responsables sois vosotros, los padres, los que tenéis que preocupar de sacar adelante los colegios, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que eso también es un poco estas cosas, ¿no? El deber de actuar, de no abstenerse, ¿no? Es decir, son textos muy largos, ¿verdad? No se trata de que los leamos, pero esa idea, ¿no? Es decir, de preocupación y inquietud, que hacía Catalina Mir, actuar. No se abstenía, no se quitaba del medio, no miraba para otro lado, se implicaba, digamos, esto yo creo que es lo importante, ¿no? Y que es lo que realmente, pues todo esto que dice San José María, de libertad personal, bien común, bueno, pues aprender estas cosas, ¿no? Bien, por último, ¿no? Bueno, oye, nos preocupamos de que los demás sepan más que nosotros, ¿no? También, oye, con todo esto que hemos aprendido, cómo lo transmitimos a los demás, ¿no? Cómo nos preocupamos, ¿no? No dejar ahí como una especie, como la enseñanza encerrada ahí, ¿no? Es decir, no, pues hay que hacerla extensiva, ¿no? Hay que comunicarla a todos, ¿no? Hay que hacer que llegue a todo el mundo, ¿no? Esto es algo que también nos tenemos que preocupar por todo esto, ¿no? Y luego, bueno, y encajo también y engarzo con algunas cosas, ¿no? Que ahora se hablan mucho, desarrollo sostenible, objetivo 2030, todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué nos está diciendo la ONU? Pues oye, que hay que erradicar la extrema pobreza, el hambre, la enseñanza universal al siglo XXI. Bueno, ¿por qué? Pues porque en muchos sitios todavía no se da. Aquí tenemos un sistema educativo que será mejor o peor, pero bueno, por lo menos llega a todo el mundo que quiere. Puede ser que haya gente que no quiera acceder a él, pero bueno, por lo menos todo el mundo que quiere tiene ese sistema educativo, que sea mejor o peor. Pero es que en muchos sitios, pero el otro día me decía un colega mío de un país latinoamericano, me decía, por favor, mándame libros. Una universidad importante, de una ciudad importante, de un país importante de América Latina, que no tiene dinero para comprar libros para la biblioteca, para sus alumnos. Mandadnos libros. Dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en estos sitios, no? Bueno, pues a veces nos quejamos de, bueno, ¿qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con tal? Y bueno, pues es que muchas veces en ciertos ambientes del mundo latinoamericano, el mundo rural está abandonado a su suerte. O me hago guerrillero, o cultivo coca, pues que aquí no tengo futuro ninguno. Es decir, bueno, pues claro, hay que dar alternativas, ¿no? Muchas veces, bueno, que no es un problema de que quieran hacer las cosas mal, es que no tienen alternativas, ¿no? Y evidentemente pues hay que buscar soluciones a estas cosas, ¿no? Bien, yo lo que querría también, bueno, antes de terminar es que, en fin, y antes de que empiecen los aplausos, yo creo que el aplauso a quien tendría que ir dirigido es, aparte de la familia Bonilla Mir, a Juan Ángel Oraje, que es el impulsor de todas estas cosas y que lleva 40 años aquí en Jaén partiéndose la boca por la fundación, ¿eh? Yo creo que también el aplauso tiene que ir para él y para la familia, ¿no?